Un millonario echó a una madre soltera del edificio. Y al día siguiente la llamó llorando. Nadie sabe que la peor humillación de mi vida sucedió frente a 50 personas en el lobby de un edificio de lujo, mientras mi hija de 7 años sostenía mi mano con fuerza preguntándome por qué ese señor gritaba tanto. Me llamo Elena, y hasta ese martes gris de octubre, yo creía que había tocado fondo cuando mi esposo nos abandonó dejándome con 2 trabajos y un departamento del tamaño de una caja de zapatos. Pero resulta que el fondo tiene sótanos, y ese día conocí el más oscuro. Todo comenzó 3 semanas antes, cuando mi hermana Lucía me llamó emocionada para decirme que su jefe necesitaba con urgencia una contadora freelance para revisar unos libros antes de una auditoría importante. El pago era generoso, tan generoso que podría cubrir los útiles escolares de Sofía y quizás hasta comprarle esos zapatos que necesitaba desde hacía meses, los que tenían luces en la suela y que ella miraba cada vez que pasábamos frente a la zapatería del centro comercial. Acepté sin pensarlo demasiado. Lucía me envió la dirección y cuando la vi en el mapa sentí ese cosquilleo en el estómago que te avisa que estás a punto de entrar en un mundo que no es el tuyo. Edificio Monteverde. Zona exclusiva. Valet parking. Portero con guantes blancos. Pero necesitaba ese dinero y además era solo trabajo, solo números, solo hacer lo que sabía hacer bien. El día de la reunión me puse mi único traje formal, ese azul marino que había comprado para la boda de una prima años atrás, y que ahora me quedaba un poco grande, porque el estrés me había robado varios kilos. Me maquillé con cuidado, me recogí el cabello en un moño que intentaba parecer profesional, y tomé el autobús con 1 hora y media de anticipación, porque no podía darme el lujo de llegar tarde. Sofía insistió en acompañarme. Era sábado y la niñera había cancelado a último momento. Le prometí que sería rápido, que se portaría bien en la sala de espera, que después iríamos por un helado. Ella asintió con esos ojos cafés enormes que heredó de su padre y que a veces me rompen el corazón porque me recuerdan todo lo que perdimos. Llegamos al edificio y desde la entrada supe que había cometido un error al traerla. El piso de mármol brillaba tanto que podías ver tu reflejo. Había un arreglo floral gigante en el centro del lobby que probablemente costaba más que mi renta mensual, y el aire olía a ese perfume caro que usan en las tiendas, donde nunca entro, porque sé que no puedo comprar nada. El portero nos miró de arriba a abajo, con esa expresión que ya reconozco bien, esa mezcla de desdén y curiosidad que te hace sentir que llevas pegada en la frente una etiqueta que dice «No pertenezco aquí». Le expliqué que tenía una cita con el señor Sebastián Garcés en el piso 16. Él revisó su tablet con una lentitud deliberada y finalmente nos indicó los elevadores con un gesto mínimo de la mano. Subimos en silencio. Sofía apretaba mi mano y miraba fascinada los botones dorados del elevador. Piso 16. Las puertas se abrieron y frente a nosotras apareció un pasillo con solo 2 puertas, alfombra color vino y lámparas que parecían sacadas de una película antigua. Toqué el timbre del departamento 1602. Esperamos. Volví a tocar. Nada. Revisé mi teléfono. La hora era correcta. La dirección también. Marqué el número que Lucía me había dado, pero nadie contestó. 5 minutos, 10 minutos, 15. Sofía empezó a inquietarse, a caminar de un lado a otro del pasillo preguntando cuánto faltaba para el helado. Decidí bajar de nuevo al lobby y preguntar. Quizás había confundido el piso o el número de departamento. El portero me vio acercarme con la misma expresión de antes, pero esta vez con algo más. Algo que se parecía peligrosamente a la irritación. Antes de que pudiera hablar, las puertas del edificio se abrieron y entró un hombre que inmediatamente captó toda la atención del lugar. Alto, traje gris perfectamente cortado, cabello oscuro peinado hacia atrás, ese tipo de presencia que hace que el aire cambie cuando alguien así entra en una habitación. Detrás de él venían 2 personas más, un hombre con portafolio y una mujer con tacones que repiqueteaban contra el mármol como metrónomo. El portero prácticamente corrió hacia él, con una reverencia que habría sido cómica en otras circunstancias. «Señor Garcés, bienvenido. Hay un paquete que llegó para usted esta mañana». Y entonces entendí. Ese era Sebastián Garcés. Ese era mi cliente.
Me acerqué con Sofía todavía aferrada a mi mano. Disculpe, señor Garcés, soy Elena Morales. Tenemos una cita para revisar. Pero no me dejó terminar. Me miró como se mira una mancha en la pared, con fastidio y confusión. No sé quién es usted, pero yo no tengo citas los sábados, y mucho menos con alguien que trae niños a una reunión de negocios. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Pero su secretaria, mi hermana Lucía, trabaja con usted, ella me dijo. Él levantó una mano cortando mis palabras. No conozco a ninguna Lucía, y definitivamente no la contraté a usted para nada. Ahora, si me disculpa, tengo cosas importantes que hacer. Intenté explicar. Saqué mi teléfono para mostrarle los mensajes, pero él ya le estaba diciendo algo al portero en voz baja. El portero asintió, y de pronto sentí una mano en mi brazo, firme pero no violenta, guiándome hacia la salida. Señora, tiene que irse. Está molestando a los residentes. Molestando. Esa palabra me golpeó como una bofetada. No estoy molestando. Tengo una cita legítima, hay un malentendido. Pero ya se había formado un pequeño grupo de curiosos, otros residentes que salían o entraban, empleados del edificio, todos mirando la escena como si fuera entretenimiento gratuito. Sofía empezó a llorar. Mami, vámonos, por favor, vámonos. Y yo estaba atrapada entre la humillación de irme sin haber hecho nada malo y la desesperación de perder ese trabajo que tanto necesitaba. Intenté una vez más, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Señor Garcés, por favor, solo necesito 5 minutos para aclarar esto. Él se dio vuelta y me miró con una frialdad que nunca olvidaré. Mire, no sé qué tipo de estafa está intentando, pero yo no caigo en esas cosas. Jorge, llama a seguridad si no se va ahora mismo. Y luego, como si yo ya no existiera, continuó caminando hacia los elevadores con su séquito. El portero me empujó suavemente, pero con determinación hacia la salida. Sofía lloraba abiertamente ahora, y yo sentía las mejillas arder de vergüenza, mientras todas esas personas nos miraban como si fuéramos criminales. Salimos a la calle bajo el sol despiadado de mediodía, y yo no podía parar de temblar. Caminamos 3 cuadras antes de que pudiera detenerme y abrazar a mi hija, ambas llorando ahora en una parada de autobús mientras la gente pasaba sin mirarnos, porque en esta ciudad nadie mira el dolor ajeno si puede evitarlo. Le prometí el helado entre sollozos, y ella negó con la cabeza, diciendo que solo quería ir a casa. Esa noche, después de acostar a Sofía, llamé a Lucía una y otra vez, pero su teléfono estaba apagado. Le envié mensajes, correos, nada. Era como si se hubiera evaporado. Revisé los mensajes anteriores, las instrucciones que me había dado. Todo parecía real, todo parecía legítimo. Pero algo había salido terriblemente mal y yo había pagado el precio. No dormí. Me quedé despierta mirando el techo agrietado de mi cuarto, preguntándome qué había hecho para merecer esto, preguntándome si Sofía recordaría este día cuando fuera mayor, preguntándome cómo iba a pagar la renta del próximo mes sin ese ingreso que había contado como seguro. El domingo transcurrió en una nebulosa de ansiedad. Seguía sin poder contactar a Lucía. Pensé en ir a su departamento, pero tenía miedo de lo que podría encontrar o no encontrar. A las 6 de la tarde finalmente recibí un mensaje de ella. Perdón, hubo un error terrible. El señor Garcés viaja mucho y su asistente confundió las fechas. La cita era para el lunes, no el sábado. Estoy haciendo todo lo posible para arreglarlo. Sentí una mezcla de alivio y furia. Un error. Solo un error que me había costado la dignidad frente a docenas de personas y había asustado a mi hija. Le respondí con más calma de la que sentía que necesitaba ese trabajo, pero que no iba a volver a ese edificio, a arriesgarme a otra humillación. Ella insistió. Por favor, Elena, lo siento tanto. Déjame hablar con él. Déjame explicarle. Es un buen hombre, solo estaba tenso por unos problemas legales que tiene. Por favor, no respondí. Apagué el teléfono y traté de concentrarme en preparar la cena, en ayudar a Sofía con su tarea, en cualquier cosa que me distrajera de la rabia que sentía burbujeando en mi pecho. El lunes por la mañana, mientras preparaba el desayuno de Sofía, mi teléfono sonó con un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me hizo apretar el botón verde.
Hola, Elena Morales. No era una pregunta, era una afirmación. La voz era grave, tensa, diferente a como la recordaba del sábado, pero inconfundible. Sebastián Garcés. Mi primer instinto fue colgar, pero la curiosidad pudo más. Sí, hubo un silencio largo, tan largo que pensé que había perdido la señal. Luego escuché algo que nunca esperé escuchar de ese hombre. Estaba llorando. No sollozos dramáticos, sino ese llanto contenido de alguien que está acostumbrado a tener el control, y lo ha perdido completamente. Necesito disculparme con usted, dijo finalmente, las palabras saliendo entrecortadas. Necesito que venga hoy si es posible, no para trabajar aunque la oferta sigue en pie, sino porque necesito que escuche algo y no sé con quién más hablar. Debí haberle colgado. Debí haberle dicho exactamente lo que pensaba de él y de su humillación gratuita. Pero había algo en su voz, algo roto y auténtico que hizo que en lugar de eso preguntara qué había pasado. Mi hijo, dijo, y su voz se quebró completamente. Mi hijo desapareció anoche, y la última persona con quien habló fue con alguien del edificio. Y en las cámaras de seguridad, Elena. En las cámaras de seguridad aparece usted y su hija en el lobby. Y él dice que le habló a una niña de su edad, y ahora necesito saber si usted vio algo, si su hija vio algo, por favor. El mundo se detuvo. Su hijo. Un niño perdido. Y yo había estado ahí, Sofía había estado ahí. No vi a ningún niño, dije lentamente, tratando de recordar cada detalle de ese sábado horrible. Pero puedo preguntarle a mi hija. Ella nota cosas que yo no noto. Por favor, susurró él. Por favor, venga. Le enviaré un auto. Por favor, necesito encontrar a mi hijo. Y así fue como 30 minutos después me encontraba de nuevo en ese edificio de lujo, pero esta vez subiendo directamente al piso 16, en un auto con chofer. Esta vez con Sofía dormida en mis brazos porque la había despertado temprano para traerla. Esta vez con el portero abriéndome la puerta, con reverencia, porque aparentemente ahora sí importaba. Sebastián Garcés abrió la puerta de su departamento y era un hombre completamente diferente al que había conocido 2 días antes. Ojos rojos, cabello despeinado, la camisa arrugada. Pasen, por favor, dijo con voz ronca. El departamento era exactamente lo que esperarías. Espacioso, ventanas enormes, muebles que probablemente costaban más que todo lo que yo poseía. Pero nada de eso importaba porque en la sala había 2 policías y una mujer que supuse era su esposa. Todos con caras graves. Sofía se despertó y me miró confundida. Está bien, mi amor, le susurré. Solo necesitan hacerte unas preguntas. Una de las policías se acercó con una sonrisa amable y le mostró una foto en su tablet. ¿Viste a este niño el sábado cuando estuviste aquí con tu mami? Sofía miró la foto con atención. Es Mateo, dijo con naturalidad. Él me dijo que su papá nunca jugaba con él porque siempre estaba trabajando y que a veces se sentía invisible en su propia casa. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián Garcés se dejó caer en un sofá como si las piernas no pudieran sostenerlo más. ¿Dijo eso? Preguntó con voz apenas audible. Mi hijo dijo eso. Sofía asintió. Y me dijo que iba a esconderse en su lugar secreto del edificio hasta que su papá lo buscara de verdad, no solo con su teléfono. Dijo que le había dejado pistas, pero que los adultos nunca prestamos atención a las cosas importantes. Los policías intercambiaron miradas, y uno de ellos preguntó a Sofía si Mateo le había dado alguna pista a ella. Ella pensó un momento, y luego dijo algo que todavía me asombra recordar. Dijo que donde su mamá guardaba sus cosas bonitas que ya no usaba, donde olía a sus perfumes de antes de que él naciera. La esposa de Sebastián se puso de pie de un salto. El vestidor de la antigua habitación, susurró. Mi antiguo vestidor en el 4º piso, donde guardé mis cosas cuando remodelamos. Nadie usa esa habitación hace años. Todos corrimos. Y digo todos porque incluso yo me vi arrastrada en esa urgencia desesperada. Bajamos las escaleras porque era más rápido que esperar el elevador. La esposa guiando con llaves que temblaban en sus manos, abriendo puertas, atravesando un departamento más pequeño que usaban como bodega, hasta llegar a un vestidor que efectivamente olía a perfumes antiguos, y ahí,
Dormido entre cajas de zapatos y vestidos cubiertos con fundas plásticas, estaba Mateo. Tenía 8 años. Y cuando despertó rodeado de todos esos adultos angustiados, su primera reacción fue llorar y decir, lo siento, solo quería que papá dejara de mirar su teléfono y me mirara a mí. Sebastián lo abrazó como si quisiera fundirse con él, y lloró de una manera que hizo que todos los demás saliéramos discretamente de la habitación para darles privacidad. En el pasillo, su esposa me tomó la mano y apretó con fuerza sin decir nada porque no había palabras suficientes. 2 horas después, sentada en la cocina enorme de ese departamento, mientras Sofía y Mateo compartían galletas y se reían como si fueran viejos amigos, Sebastián finalmente se sentó frente a mí. Se veía agotado, pero había algo diferente en sus ojos, algo más suave. No tengo excusa para cómo la traté el sábado, comenzó. Estaba furioso por un juicio que estoy perdiendo. Estaba estresado por cosas que ahora me parecen tan insignificantes, y descargué todo eso en usted sin ningún derecho. Pero lo que es peor, pasó exactamente lo que mi hijo intentó decirme. Estaba tan ocupado en mis problemas que no vi que él estaba gritando por atención de la única manera que sabía. Le dije que entendía, aunque no estaba segura de que fuera cierto. Pero había algo en su arrepentimiento genuino que hacía imposible seguir enojada. Además, Sofía había ayudado a encontrar a su hijo, y eso significaba algo. Eso convertía nuestra humillación del sábado en parte de una historia más grande. El trabajo sigue disponible si lo quiere, dijo. Y no solo eso. Necesito a alguien honesto que me ayude a reorganizar varias cosas de mi vida, porque claramente no sé lo que estoy haciendo. Será un trabajo de tiempo completo, con salario digno, beneficios para usted y su hija, si acepta. Debía haberlo pensado más. Debía haber considerado todas las implicaciones. Pero cuando miré a Sofía riendo con Mateo, cuando calculé mentalmente lo que un salario digno significaría para nosotras, cuando vi la oportunidad de convertir la peor humillación de mi vida en un nuevo comienzo, solo pude asentir. Han pasado 3 años desde entonces. Trabajo para Sebastián, pero también me he convertido en algo así, como la conciencia de su empresa, la persona que le recuerda que los números representan personas, que las decisiones tienen consecuencias humanas. Sofía y Mateo son mejores amigos, y a veces pienso que mi hija le salvó la vida a ese niño, no solo ese día, sino todos los días desde entonces, porque obligó a su padre a despertar. Todavía uso mi traje azul marino a veces, aunque ahora me queda ajustado, porque he recuperado esos kilos que el estrés me había robado. Cada vez que me lo pongo recuerdo ese día horrible en el lobby, pero también recuerdo que a veces los finales no están escritos, cuando creemos que sí. Que a veces la humillación es solo el prólogo de algo mejor. Que a veces las personas pueden sorprenderte cuando les das la oportunidad. Nunca volví a ver a Lucía. Resultó que había renunciado una semana antes de darme esa información, y todo fue un error de comunicación magnificado por el caos. A veces pienso en llamarla para contarle cómo terminó todo, pero luego decido que algunas historias es mejor dejarlas sin resolver. Lo que sí sé es esto. Cuando te echan por la puerta, a veces es porque estás destinada a entrar por otra más grande. Cuando toques fondo, cuando sientas que el suelo se abre bajo tus pies, cuando tu hija llore asustada en tus brazos y pienses que no puede haber nada peor. Recuerda que al día siguiente el teléfono puede sonar y todo puede cambiar. La vida tiene una manera extraña de balancear las cosas. No siempre justa, no siempre rápida, pero siempre sorprendente si te mantienes lo suficientemente abierta para ver las oportunidades escondidas en los desastres. Y si alguna vez te encuentras en ese lobby siendo juzgada por personas que no te conocen, sostén la mano de tu hija con fuerza y recuerda que tu valor no lo determina la opinión de extraños, sino la fuerza con la que te levantas cada vez que la vida intenta tumbarte. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez te has sentido invisible o juzgada o fuera de lugar, déjame saberlo suscribiéndote. Porque todas merecemos espacios donde nuestras historias importen, donde nuestras voces sean escuchadas, donde nuestras luchas sean reconocidas, no como debilidades, sino como la evidencia de que seguimos de pie.